capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 20. Amén. Vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice de esta manera. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, el 24 dice: os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Padre, gracias, Señor, por la palabra que vamos a examinar en este momento. Yo te ruego, Señor, que sea el Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento en este lugar para que podamos captar lo que tu palabra nos dice, Señor, aplicarla a nuestro diario vivir y poderla aplicarla en cada día, Señor, de manera que continúe santificando nuestra vida. Señor, en esta hora pedimos que por los próximos minutos pongas atención en nuestras mentes y deseo de escuchar la palabra en cada uno de los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Todos sean bienvenidos en esta mañana. Es un gusto tenerle en esta iglesia. Amén. Si no tiene dónde congregarse, aquí las puertas están abiertas. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 11, versículo 20. La importancia del arrepentimiento. Si pudiéramos ponerle un tema al mensaje de esta mañana, sería la importancia del arrepentimiento. Amén. Hermano, no cabe duda que el enemigo de nuestras almas está ocupado en todo tiempo y sabe que está acabando el tiempo, y por eso se preocupa de tratar de convencer al creyente de muchas cosas, de engañar al creyente de muchas cosas. La primera de ellas es que la Biblia no es verdad. El diablo invierte mucho tiempo, los demonios invierten mucho tiempo en tratar de engañar al creyente que la palabra de Dios no es verdad, que no se encuentra en ella verdad, y que puede uno desconfiar de lo que está escrito en la Biblia. No hace eso con los que están en el mundo, porque ya están engañados entre sus pecados, entre sus problemas, pero al creyente trata de convencerlo que la Biblia no es verdad. Trata también de introducir falsas enseñanzas en todas las iglesias por todo el mundo. Hay un sinnúmero de enseñanzas que no son bíblicas o son interpretadas equivocadamente de la Biblia, aplicadas de una manera que no tienen propósito más que inflar el ego del ser humano y no darle la gloria a Dios. Usted quiere saber si algún movimiento es bíblico, si es de Dios, si le da la gloria a Jesucristo, si exalta el nombre de Jesucristo, usted puede confiar que ese movimiento es de parte de Dios. Pero cuando empiezan a inflar el ego del ser humano, de hombres o mujeres que quieren ser más famosos que el Señor Jesucristo, entonces usted puede darse cuenta que ese movimiento no es de parte de Dios, no es bíblico. Y dentro de las congregaciones también Satanás trata de reducir la importancia del arrepentimiento, de reducir la importancia del arrepentimiento. ¿Cómo es eso? ¿No se supone que todos los que estamos aquí adentro de la iglesia ya experimentamos de alguna manera u otra el arrepentimiento en nuestras vidas? Bueno, se supone, hermano.
Se supone, pero déjeme decirle que el enemigo está tratando de reducir cada día más la importancia del arrepentimiento en la vida del creyente, y lo hace con el propósito de no permitirle a los creyentes rendir su vida completamente a los pies de Jesucristo. Aquel que no tiene arrepentimiento en la vida no tiene por qué darle su vida a Jesucristo, no tiene sentimiento ni dolor de pecado porque piensa que no ha hecho mal. Amén. Entonces el enemigo trata de reducir aquella importancia y ha convencido a multitudes de predicadores a excluir ese mensaje de arrepentimiento, porque ese mensaje puede ofender, y ofende el mensaje del arrepentimiento. ¿A quién le gusta que le digan que está mal? Dígame, hermano, ¿le gusta a usted que le digan que está mal? ¿A quién le gusta que le digan que están equivocados? ¿A quién le gusta que le digan que está en pecado? A nadie. Porque vivimos en una carne, vivimos en esta vida, y la naturaleza del ser humano está caída y rechaza el mensaje de la Biblia que dice: debes arrepentirte y correr hacia el evangelio. Es un mensaje que puede ofender. Puede ser que la gente se vaya de la congregación. O quizás el predicador no lo hace porque siente miedo a parecer anticuado. Hoy en día está a la moda el cristianismo a moda. Amén. A su gusto, como usted lo ordene. No arrepentimiento, no santidad, no búsqueda del Señor, nada de oración, de ayunos, nada. Ahora, si usted puede cantar bonito, si se puede vestir bonito, puede subir al altar y sin hacer ninguna de esas cosas, y la gente está pensando que eso es agradar al Señor. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no se está predicando en todas las iglesias. Pero en esta congregación le damos gracias a Dios que nuestro pastor predica el arrepentimiento. Puede parecer el predicador de la vieja escuela, ¿verdad? Y para los jóvenes quizás digan: ya va otra vez con eso de antes, de los tiempos atrás. Déjame decirte, joven, que el evangelio es de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hermano, usted que está aquí, el evangelio es de ayer, de hoy y por todos los siglos. Jesucristo dijo: el mundo pasará, mas mis palabras no pasarán. Podemos confiar que es para toda la generación. Hoy más que nunca es necesario predicar el arrepentimiento para detener aquel éxodo masivo que está sucediendo en las iglesias. ¿A qué me refiero? Cristianos negando su fe, saliéndose de la iglesia diciendo: eso ya no es para mí, prefiero mejor al mundo, prefiero mejor lo que me ofrece el mundo. Soy más feliz afuera de la iglesia, afuera del evangelio, que dentro de la iglesia. Es un éxodo masivo de creyentes rechazando la fe, y aquellos creyentes que conocen y saben la verdad. Hermano, quizás usted conozca a alguien que antes era dedicado al evangelio, se dedicaba a las cosas del Señor, entregaba su vida y su voluntad a lo que nosotros dedicamos el trabajo aquí en la iglesia, pero ahora ha rechazado esa fe. Dice que le va mejor allá en el mundo, aparentemente es más feliz. Pero predicamos este arrepentimiento para detener aquel abrumador rechazo de la fe que está sucediendo. Por donde usted quiera que vaya, usted ve creyentes que han rechazado el evangelio. Se predica para evitar que en las iglesias estén llenas de congregantes engañados, que así como los fariseos pensaban que en una serie de ritos, de costumbres, se encuentra la salvación. Hermano, déjeme decirle que no son las costumbres las que nos salvan, ni son los ritos, ni son seguir la ley, sino que es la sangre de Jesucristo la que nos salva a nosotros. Eso nos lleva al arrepentimiento, a buscar aquella cruz, aquel sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Después de ser tentado, nuestro Señor Jesucristo, y Él venció toda tentación. Hay que poner eso en claro. Venció toda tentación, y al comenzar su ministerio, Jesús predicaba esto. En Mateo capítulo 1, versículo 15 dice: el tiempo de Dios se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice? Arrepentíos y creed el evangelio.
Jesucristo lo predicaba. Arrepentíos y creed el evangelio. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Estaba hablando acerca de él mismo. Estaba hablando acerca de la voluntad, los gustos, la autoridad, los atributos de Dios se podían ver en la persona de Jesucristo. Y les decían: arrepentíos y creer estas buenas noticias. Amén. Era un mensaje que Jesucristo predicaba. Y muchas personas les ofendía porque él hacía aquel llamado a dejar a un lado sus costumbres y sus leyes como pensamiento de salvación y entregarle sus vidas a Jesucristo, la única manera, el único camino de llegar al cielo. Amén. Así que en esta mañana veremos qué es el arrepentimiento, de dónde nace aquel arrepentimiento y cuál es la evidencia verdadera de una persona que se ha arrepentido de sus pecados, de su vida. Y veremos también por qué es que el ser humano es tan soberbio, por qué el ser humano es tan rebelde, tan desafiante que le cuesta rendirse a los pies de Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 11, versículo 20. Si usted busca en un diccionario el significado de el arrepentimiento, y más o menos encontrará usted en todos los diccionarios alguna definición que tiene los mismos elementos como estos. Dice: es un dolor, un lamento que siente una persona por haber hecho algo o haber dejado de hacer hecho algo. Es una aflicción que al saber que sus acciones son desagradables. Amén. Es aquel dolor, aquel lamento que una persona tiene al saber que ha dejado de hacer algo o ha hecho algo que sabe que es desagradable. Déjeme decirle, hermano, que nosotros tenemos que darnos cuenta que el mayor arrepentimiento que tendremos en nuestra vida es darnos cuenta que le hemos fallado al Señor, le hemos fallado a Dios, le hemos fallado a un Dios santo, a un Dios puro, al creador del universo, aquel que nos dio vida. Pero usted preguntará en esta mañana: ¿cómo es que yo le he fallado? No soy tan malo yo, ¿verdad? Sigo la ley de nuestra nación, trato de no robarle a nadie y me disculpo con aquellos que ofendo de vez en cuando. Déjeme decirle, hermano, que el pecado del que hablamos está heredado en nuestras vidas desde Adán por causa de aquel pecado que cometió en el huerto del Edén, y como seres humanos todos somos hijos de Adán. Y está en nuestra vida ese pecado y es algo que tenemos que dejar a los pies de Jesús. Amén. Veamos esta reprensión de Jesús hacia los que no se arrepintieron. Versículo 20 del capítulo 11 de Mateo. Gloria a Dios. Versículo 20 del capítulo 11 del libro de Mateo. Dice de esta manera: entonces comenzó a reconvenir, en otras palabras, a exhortar a estas ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempos a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo está reprendiendo a unas ciudades y empezará a nombrarlas por su nombre a cada una de ellas, para ser específico, para que supiera el que lee esta porción de quién está hablando. Si usted ve unos versículos más anteriormente, en el versículo 16, 17 y 18, Jesús comparó a estos israelitas a los que le estaba hablando
como una generación de niños infantiles que se le pasan el tiempo quejando y decían que Juan el Bautista era un endemoniado. Amén, aquel que había venido a anunciar al Mesías, a predicar el evangelio, le llamaban endemoniado. Y Jesús también dijo que a él le llamaron un comelón y bebedor de vino, dándonos a entender que este mensaje que predicaba Jesucristo en aquellas ciudades no estaba siendo recibido de una buena manera. No se estaban arrepintiendo las personas, no querían escuchar nada de lo que nuestro Señor Jesucristo quería decirle a ellos. Y empieza a mencionar estas iglesias, estas ciudades, para ser específico de aquellos que le rechazaron a él y cuáles fueron aquellas acciones que ellos tomaron para darnos a entender que habían rechazado el mensaje del Señor. Dice: si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que pasó mucho tiempo en un pueblo llamado Capernaum, y cerca de Capernaum habían dos pueblos más, Corazín y Betsaida. Así que nuestro Señor Jesucristo viajaba de una a otra predicando, dice la Biblia, que haciendo milagros, echando fuera demonios, haciendo sanidades y hablando el evangelio de nuestro Padre Celestial. Pero entre todo eso, ellas no querían nada con el Señor después de haber visto aquellos milagros. Después de haber experimentado personas en su pueblo que eran sanados, no querían nada con el Señor. Después de ver al Señor Jesucristo expulsar los demonios de las personas, aún así los habitantes de Corazín y de Betsaida no querían el mensaje del evangelio. Por eso el Señor Jesucristo le dice: ¡ay de ti! Le dice: ustedes van a sufrir, porque habiendo visto estos hechos, no se arrepienten. En cambio, le dice Jesús, en Tiro y en Sidón, si se hubiera hecho estos milagros, ellos se hubieran arrepentido. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios es omnisciente? Dios lo sabe todo. No solamente el pasado, Él conoce nuestra vida hoy y Él conoce el futuro. Pero mi hermano, no solamente Él conoce el futuro, sino que Él conoce toda posibilidad que hubiese sucedido si nuestras decisiones hubiesen sido diferentes. ¿A qué me refiero? Si hubiéramos tomado opción B en lugar de opción A en cualquier área de su vida, el Señor ya sabe lo que hubiese sucedido. Y por eso Jesús, siendo Dios encarnado, dice: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, ellos se hubieran arrepentido. Él ya sabía. Estoy echando fuera demonios, y Jesús, estoy haciendo milagros, estoy haciendo lo que ustedes ven supernaturalmente, y aún así no se arrepienten. Pero aquellos en Tiro y en Sidón se hubiesen arrepentido. Ahora, estas dos ciudades de Tiro y Sidón, estas ciudades eran ciudades fenecias a la costa del mar Mediterráneo, a menudo condenadas por profetas del Antiguo Testamento. Eran lugares donde el juicio de Dios había caído anteriormente. Véase Joel capítulo 3 versículo 4. Por su adoración a Baal, estas ciudades, siendo tan malvadas, siendo tan pecaminosas, se hubiesen arrepentido si hubiesen visto los milagros de Jesús. Amén. Entonces, Jesús está usando el ejemplo de unas ciudades que eran representadas por un juicio grande que había caído sobre ellas. Ese juicio hubiese sido detenido si ellos hubieran visto los milagros de Jesús. En cambio, Corazín y Betsaida, que estaban tan cerca del pueblo donde Jesucristo vivió, en Capernaum, viendo estos milagros, no se arrepentían. Y dijo Jesús: si Tiro
y Sidón hubiesen visto, se hubieran arrepentido con silicio y ceniza. Silicio y ceniza. Este material, silicio, ¿cuántos conocen el silicio? Es como de lo que está hecho los sacos de papas. Es un material muy tosco, ¿verdad? Nadie se pusiera este material como ropa porque le pica. Puede crearle a uno hasta alguna lesión porque es un material muy duro. Y la ceniza, estos dos materiales eran usados por los israelitas para representar humildad y duelo en arrepentimiento. Se ponían ropas hechas de silicio y se echaban ceniza en la cabeza y en el cuerpo, con el propósito de demostrar que estaban ellos en gran dolor por algo que había sucedido. De esa manera dice Jesús que Tiro y Sidón se hubiesen arrepentido, no solamente de boca, no solamente hablándolo, sino que lo hubiesen representado exteriormente con sus acciones si hubiesen visto los milagros del Señor. Y aquí Jesús está condenando a estas dos ciudades, Corazín y Betsaida. El versículo 22 dice así: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Amén. Aquí Jesús introduce la idea que en el día del castigo en el día del juicio existirán diferentes niveles de castigos. Amén. En el día del juicio existirán diferentes niveles de castigo. Ahora, ¿cómo es eso? Se supone de que hay dos caminos, el cielo y el infierno, y conocemos eso. Pero aún así, aquellos que son apartados de la presencia del Señor, nuestra hermana leyó la porción de la Biblia, tendrán su porción en el lago del fuego. Y aún así, habrá mayor castigo para aquellos que tuvieron mayor conocimiento de la palabra de Dios, para aquellos que tuvieron mayor conocimiento de las cosas sagradas, para aquellos que tuvieron conocimiento del camino del Señor. Amén. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A qué vamos con esto, hermano? Aquellos que han conocido la verdad, que han conocido el camino de Dios, que saben lo que es la vida y la muerte y deciden apartarse del camino del Señor, recibirán un mayor castigo en el día del juicio. Eso para que nosotros nos preocupemos, hermano. Es para que nosotros pensemos y digamos: Señor, yo quiero vivir una vida agradable hasta que vengas tú. No me quiero quedar atrás, no me quiero apartar del evangelio, no quiero dejar tu camino, tus pasos, porque yo sé que mi galardón estará en el día del juicio. Amén. Pero aquellos que se apartan, conociendo la verdad, hermano, recibirán un castigo mayor que aquellos que nunca conocieron el evangelio, aquellos que no saben nada de Jesús, aquellos que no tuvieron la luz para enseñarles la verdad. Es lo que está diciendo Jesús. Es una idea quizás muy difícil para que nosotros como seres humanos lleguemos a entender, pero hermano, es una realidad. Nosotros tenemos la palabra del Señor, tenemos la Biblia, tenemos oportunidad de reunirnos para examinar la palabra, para entender la palabra. Tenemos a nuestros hermanos que nos ayudan a entender esa palabra. Pero si aún así decidimos apartarnos del camino del Señor, tenga por seguro, hermano, que el castigo será aún peor.
Por eso le digo que este mensaje no es un mensaje popular. Este mensaje no es un mensaje que usted va a encender y dice, tremendo, me estoy gozando una gran bendición que cayó sobre mí. ¿Por qué? Porque está llamando a cuentas a la carne. Está llamando a cuentas aquello que en nuestra vida necesita ser sometido al camino del Señor. Amén. Versículo 23. Y tú, Capernaum, mire lo que dice, tan alto estima está esta ciudad de Capernaum. Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué está levantada hasta el cielo Capernaum? Porque ahí estaba caminando Jesucristo. Porque ahí andaba el Mesías. Allí estaba el creador de todo el universo. Juan capítulo 1. Dice la Biblia que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Ahí andaba caminando Jesús. Por eso dice la Biblia, tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Qué privilegio, hermano. Qué dicha de esa ciudad. Amén. Haber visto y estado a la par de nuestro Señor Jesucristo. Que en las calles hubiesen pisoteado sus pies. Amén. Que se hubiese visto entre la ciudad el Mesías. Dice, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Yo creo que aquí todos entendemos la ciudad de Sodoma. Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan en la Biblia? Esta ciudad era una ciudad que representaba lo más malvado, lo más depravado del ser humano, lo más corrupto, lo más pecaminoso. Todo lo que estaba sucediendo en aquella ciudad tenía que ver con desobediencia, rebeldía y apartándose de los caminos de Dios, como hoy en día. Tenemos un gran ejemplo por donde quiera que nosotros vayamos, especialmente en este mes que acaba de pasar. Si usted ve en las noticias exactamente lo que está haciendo esa gente en esos desfiles, estaban haciendo los habitantes de Sodoma. Por eso recibieron el juicio que recibieron en aquel entonces. Amén. Y aquí dice el Señor, serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Mire, hermano, qué terrible tendría que ser Capernaum, que estaba siendo comparada con Sodoma. Y no solamente siendo comparada, sino que diciendo, ellos sí hubiesen entendido, pero ustedes, ni porque estoy aquí, diciendo Jesús, entiende. Qué terrible, hermano. Así que ese juicio para ellos continúa diciendo, por tanto, el 24, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Algo terrible, más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Es algo para que nosotros como cristianos nos haga pausar y preguntarnos a nosotros mismos. Quizás, bueno, yo estoy seguro, ninguno de nosotros vio a Jesús caminar en la tierra, claro. Ninguno de nosotros vimos a Jesús hacer estos milagros. Pero tenemos la palabra del Señor. Tenemos la palabra completa de Dios. Tenemos exactamente lo que el Señor quiere que sepamos por medio de la Biblia. Dice la Biblia que estas cosas sucedieron para que nosotros ahora entendamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenemos eso, hermano, y tenemos que darnos cuenta que teniendo esa verdad, más vale que estemos en el Evangelio por el resto de nuestras vidas. Amén. Dile que está al lado tuyo, más te vale. Más te vale. Porque allá afuera, hermano, quizás por un momento
por una temporada el ser humano pueda disfrutar de lo que hay allá afuera, pueda aparentar que está bien feliz, pueda aparentar que está mejor que cuando estuvo dentro de la congregación, pero el día llegará que seremos llamados todos a cuenta, y en aquel día, si la sangre de Jesucristo no cubre a nuestra vida, seremos lanzados al lago de fuego, amén, donde está el crujir de dientes, donde está el llanto y el crujir de dientes. Bendito sea el nombre del Señor. No es popular, no he sido llamado a ser popular. Pero arrepentirme de qué es la pregunta. ¿Arrepentirme de qué? Bueno, no cabe duda, hermano, que cada uno de nosotros como seres humanos hemos experimentado algún nivel de arrepentimiento en nuestra vida. Y yo me puse a buscar y dije, ¿de qué se arrepiente más la gente hoy en día? Y encontré las 3 o 4 cosas más comunes de los cuales las personas se arrepienten. Rápidamente, la primera de ellas. Número 1, no seguir sus sueños. Me arrepiento de no seguir mis sueños. Yo quería ser astronauta. No, yo quería ser, en el 5º grado yo quería ser astronauta. Me arrepiento de no seguir mis sueños. Yo quería ser cirujano cardíaco. Otra cosa que quería hacer. Se arrepienten de no seguir sus sueños. Lo que más anhelaba en su vida. Otras personas anhelan otra cosa, ¿verdad? Quiero ser presidente de los Estados Unidos. No sé por qué, pero las personas quizás tienen ese sueño. Número 2, se arrepienten de haber invertido el tiempo en otras cosas que no sea su familia. Haber invertido el tiempo en otras cosas que no sea su familia. Cuando uno está muriéndose, porque todos vamos en ese camino, y está en la cama rodeado de su familia, yo me imagino que no está pensando, si me hubiese ido a jugar más partidos de fútbol a las canchas de Darneo, si hubiese trabajado más horas en la fábrica, si hubiese metido más overtime. No, hermano, lo que uno piensa es, si hubiese invertido más tiempo en mis hijos, si hubiese abrazado a mi mamá un poquito más duro, si hubiese pasado con mi familia un poco más. Tengo un amigo que es ejecutivo en una de las fábricas aquí en Russellville, y su mayor arrepentimiento es haber trabajado tanto. Ha sido muy próspero porque trabaja duro y es diligente y es inteligente y ha sacado lo que es merecido. Pero dice que ahora que ya está a punto de retirarse, dice que no conoce a sus hijos porque pasó mucho tiempo en la fábrica invirtiendo sus días ahí, pensando que estaba dándole una buena vida, y sí se las dio, pero ahora no conoce a sus hijos, no sabe quiénes son ellos, qué les gusta, cómo se comportan, cómo son ellos. Número 2, haber invertido el tiempo en otras cosas que no es la familia. Número 3, no haberse arriesgado o haberse arriesgado mucho. Es lo que la gente se arrepiente de haber hecho en la vida. No haberse arriesgado. Yo sé que si hubiese hecho aquello me hubiera salido bien y ahorita tuviera, usted póngale ahí X cosas. O no hubiese metido toda mi inversión ahí, ahorita no hubiera perdido todo. Y número 4, haberse casado. Hay personas que se arrepienten de haberse casado. En los Estados Unidos, hermano, las estadísticas dicen que el 50% de los que se casan se van a divorciar. Las estadísticas lo dicen. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Por esta razón. Porque se arrepintieron. Porque tuvieron un cambio de opinión y de pensamiento. Y ahora su voluntad personal es diferente a la que tenían al principio cuando tomaron su decisión. Se arrepienten, sienten dolor o lamento al haber hecho o al no haber hecho algo. Y dicen, si pudiera regresar el tiempo, ojalá pudiera yo regresar 20 años. Con 5 que me
con 5 que me prestaran. Si pudiera yo regresar el tiempo, lo haría diferente. ¿Alguna vez no se le ha cruzado a usted en la mente? Para que examinemos que cada uno de nosotros tenemos algún nivel de arrepentimiento. Lo hubiese hecho diferente. Cambiaría mi pensamiento en aquel entonces. Mire, hermano, ayer estaba aquí dentro de la iglesia y no había llegado nadie y estaba esperando que los hermanos llegaran y estaba pensando acerca de los jóvenes y yo decía, ¿a dónde estaba yo a los 18, 19 años? Y pensé a pensar acerca de aquellos días y dije, si yo hubiese invertido más tiempo en las cosas de Dios en aquel entonces, ¿qué tendría yo hoy para demostrarle a mi Dios? ¿Cómo hubiese yo impactado a las vidas que están alrededor de mí para la gloria de Dios? Me puse a pensar, ¿qué hubiese hecho yo diferente? Y la mente así me hacía, es como una llanta que daba vuelta para atrás, ¿verdad? Pero después dijo, para enfrente. Amén. Las acciones mías hubiesen sido totalmente diferentes, en algunos aspectos, no todos. Tengo un cambio de pensamiento y de dirección, y es exactamente de lo que estamos hablando en esta mañana, un cambio de pensamiento y de dirección de aquel que está caminando en el mundo y ahora ve la necesidad del arrepentimiento y empieza a caminar para Dios. Amén. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, estaba presentado ante muchos sabios, entre comillas, filósofos, en Atenas, en Grecia. Y estos filósofos tomaban tiempo para buscar el significado de la vida, buscaban la verdad, querían saber la razón por la que estaban aquí y pensaban que pensando en grupo entre otros filósofos encontrarían aquella verdad. Y Pablo se presentó ante ellos y dijo a estos filósofos, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará Dios al mundo con justicia por aquel varón que designó, levantándolo de los muertos. Bendito Dios. ¿De qué ignorancia hablaba el apóstol Pablo a estos filósofos? Hablaba acerca del pensamiento que tenían los judíos, su confianza que tenían los judíos en las leyes que ellos practicaban. Habían recibido la ley mosaica, la ley de Moisés en los 10 mandamientos y aparte de ellos las leyes ceremoniales. Pero el problema de los judíos era que pensaban que entre más leyes ellos tenían, más leyes ellos cumplían, más salvos iban a ser ellos. Se convirtieron en unos religiosos, en unos que confiaban en sus propias acciones, confiaban en sus mismas acciones para ser salvos. Pero aquí les dice Pablo, aquellos tiempos de esta ignorancia Dios pasó por alto, pero ahora que conocen la verdad, llama a todos los hombres en todo lugar que dice que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Le estaba diciendo a estos judíos, antes ustedes pensaban que estas cosas les iban a salvar, pero ahora se les ha revelado la justicia por medio de la persona de Jesucristo. Ahora no hay excusa. Diga conmigo, no hay excusa. No tenemos excusa, hermano. No tenemos excusa. Si usted ha escuchado el Evangelio, usted conoce la verdad, hermano, manténgase en el camino del Señor. No se aparte de Dios, porque llegará, como dice aquí, el día del juicio, el cual juzgará al mundo con justicias. Los judíos pensaban que sus costumbres y ceremonias les iban a salvar, pero la venida de Jesucristo se les reveló que no tenían excusas. Debían entonces dejar atrás su antigua forma de vivir y aceptar la nueva dirección en la que Dios los quería encaminar. Dice Hebreos 9:27, usted lo conoce muy bien. Está establecido para los hombres, que dice,
que muera una sola vez y después de esto el juicio. Que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido para salvar a los que le esperan. Nosotros tenemos que aceptar, hermanos, que la muerte nos llegará a cada uno de nosotros si es que Jesucristo no viene primero. Amén. La muerte nos llegará porque el tiempo se nos ha sido contado. ¿Qué dice la Biblia? Lo más, 80 años. Y si llegan a 80 con dificultad. Si hoy en día, hermano, nos levantamos de la cama y una tronadera, dígame que no es verdad. Hoy en día estamos sentados y al pararnos, ¡ay, mi espalda! ¿Por qué te duele? Estaba sentado. Pues no sé. Pero así es para cada uno de nosotros, hermano. Lo menos que tenemos es tiempo. La decisión es hoy. El día de hoy es que tiene que decidir cada uno de nosotros seguir a Jesús o seguir en el mundo. Pero el día está establecido que el hombre muera y una sola vez después el juicio para cada uno que ha muerto. La decisión que tomemos hoy determinará nuestra eternidad. Usted dirá, pues yo no soy tan mal, no me porto mal, sigo todas las leyes, pero la Biblia es muy clara, hermano. No hay justo ni aún uno, Romanos 3:10. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. ¿Qué quiere decir destituidos? No la merece. No la merecemos, ninguno de nosotros que estamos aquí merecemos la gloria de Dios, pero ha sido aquel perdón ofrecido por medio de Jesucristo que nos lleva hacia el Padre. Amén. Quizás usted diga, predicador, yo tomé esa decisión hace años, entregué mi voluntad y mi vida al Señor. Muy bien, hermano, siga hacia adelante. No se dé por vencido. Siga, ayude a los que están al lado suyo, aquel que está batallando con alguna debilidad, aquel que parece que muchas veces es difícil tratar o lidiar con esta persona. Ayúdele, hermano, para que nosotros lleguemos al día del juicio y poder tener parte en el cielo, en la gloria de Dios. O quizás alguien aquí diga, piense en sí mismo, Dios me ha estado hablando. Dios me ha estado tratando conmigo, que tome ese paso de fe a entregarle mi corazón a Él. Mire lo que dice 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. ¿De qué me tengo que arrepentir? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, crean, hermano, que los afeminados no tendrán parte en el cielo, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire el versículo 11, claramente dice, y esto erais algunos. Estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano, es para darle gloria a Él. Antes yo era esas cosas, pero ahora soy, como dice la Biblia, he sido lavado, he sido santificado, he sido justificado. Gloria sea el nombre del Señor. Conocemos muy bien lo que es el fornicario, el idólatra. Hay muchas formas de la idolatría. No necesariamente quiere decir que tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe en nuestra casa o un santo, sino que muchas cosas pueden ser nuestros ídolos, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo. Simple y sencillamente. Sabemos quiénes son los adúlteros, sabemos quiénes son los afeminados, los ladrones, los ávaros, los borrachos, maldicientes, estafadores. Pablo proporciona esta lista de pecados para que sean caracterizados los injustos. Aquel que demuestra un patrón de conducta marcado por estos pecados, Pablo dice,
no heredará el reino de Dios. En otras palabras, no es salvo. Amén. Aquel que demuestra un patrón de pecado en su vida debe darse de cuenta que está siendo engañado si se considera hijo de Dios. Aquel que constantemente toma su tiempo deleitándose en las cosas del mundo y no piensa dos veces, no siente dolor por lo que está haciendo, no es hijo de Dios. Es lo que dice la Biblia, no heredará el reino de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Maldicientes, aquellos que tratan de destruir el carácter de una persona con sus palabras, es maldicientes, no heredarán el cielo. Ávaros, aquellos que tienen un deseo desordenado, exceso de obtener bienes y riquezas simplemente para acumularlos, no heredarán el reino de los cielos. Es una forma de idolatría. Es un buen momento para que nosotros examinemos nuestra vida. Estos erais algunos de vosotros. Y yo le doy gracias al Señor por recordarme lo que yo antes era y lo que soy ahora en el camino del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en eso crea en mí agradecimiento. Eso crea en mí humildad para decirme que el Señor me ha sacado de un lugar muy oscuro y me ha traído a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Para mí eso me da un gran agradecimiento en el corazón. Al venir a Cristo, dice la Biblia que ahora somos lavados, una vida regenerada. El pecado ha sido borrado de nuestras vidas por la sangre de Jesucristo. Habéis sido santificados significa que hay en nosotros un nuevo comportamiento, una nueva obediencia de búsqueda de santidad y obedecerle al Señor. Ahora que venimos a Cristo, hemos sido justificados. Hay una nueva posición ante los ojos de Dios, el cual el creyente es investido con la justicia de Jesucristo, quien tomó sobre sí mismo los pecados del mundo como sacrificio perfecto de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El cristiano ahora tiene una nueva posición ante los ojos de Dios. Ya no es destituido, sino que es llamado a la gloria de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Ahora, hermano, hay que hacernos dos preguntas, ¿verdad? Y esta pregunta solo se la puede contestar usted. ¿A qué grupo pertenece usted? ¿Verdad? ¿A qué grupo pertenece usted? ¿Al que heredará el reino de Dios? ¿Al que ha sido investido de aquella justicia de Jesucristo al rendir su vida completamente ante Él? ¿O el que heredará eterna separación en el infierno? ¿Cuál de las dos cosas? Una pregunta muy fácil, muy directa, muy exacta. ¿En cuál de los dos grupos estamos? Si usted en esta mañana dice, yo estoy en el que heredará el reino de los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Somos hijos de Dios y en el cielo nos veremos. Pero si en usted hay alguna duda, hay alguna, no sé si en verdad he tomado esa decisión, el día es hoy, hermano. El día es hoy. Pongámonos de pie en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que esta palabra que ha sido predicada dé su fruto a su tiempo, amén. Y cada uno de nosotros consideremos a dónde estamos en perspectiva a lo eterno. Gracias, Dios, en esta mañana por el mensaje que has permitido que tu congregación escuche. Señor, yo te ruego, Jehová, por tu palabra que ha sido predicada. Cada una de estas palabras, Señor, sabemos que no regresará vacía, sino que dará su fruto a su tiempo, Señor. Y en esta mañana yo pido por los corazones de cada una de las personas que está presente aquí, Dios mío. Tú conoces la vida de ellos, tú conoces el plan y el propósito que tienes para cada uno de ellos. Sabes, Señor, en qué punto de su vida están y en qué lugar están espiritualmente, Señor. Pedimos que sigas fortaleciendo a aquellos que han entregado su vida, Dios mío, a la voluntad
del Creador del universo, del Dios Todopoderoso, Señor, el Santo y Perfecto. Y pedimos también, Señor, que si hay alguien en este lugar al que has estado llamando, a quien has estado tratando, a quien has estado convenciendo, Señor Dios mío, de la verdad de esta palabra, en el nombre de Jesús, Señor, yo pido que actúes en su vida y que llame su atención, Dios, antes que sea demasiado tarde y se apague la luz, Dios mío, de la vida de esta persona, Señor. Yo te ruego por esta congregación que está presente, que continúes, Dios mío, esforzando a los que estamos aquí a salir adelante, Señor, hasta el día que llegues tú y nos lleves a estar contigo en la gloria. Y te agradecemos, Padre, por lo que ya estás haciendo. Te lo damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, hermano, en esta mañana por su atención. Pedimos que sigan presentándose en este lugar y que pronto estará nuestro pastor con nosotros. En esta hora le damos el tiempo a nuestro hermano Saúl. Amén. Para que